Hi my people, how are you? Let's continue with the explanation of the grammar focus, but in this case we are going to work in the grammar focus number 2 of the book 1, unit 1. Bueno mi gente, vamos a trabajar entonces en el grammar focus de la unidad 1 del libro 1, pero este grammar focus es el grammar focus 2, o sea que es el que encontramos en el punto 8. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que tanto en inglés como en español, as in English as in Spanish, we have two kind of questions. Tenemos dos tipos de preguntas. Yes, no questions, en español las llamamos preguntas cerradas, y WH questions, que en español las llamamos preguntas abiertas. Las yes, no questions, las preguntas cerradas, son las que su respuesta va a ser un yes o un no, o sea, un sí o un no. Entonces, por ejemplo, ¿tú te bañas? La respuesta es sí o la respuesta es no. ¿Tú comes? La respuesta es sí o la respuesta es no. Mientras que las WH questions son esas preguntas que llevan la palabra WH y además la respuesta es una oración completa. Entonces aquí en las WH questions es cuando nos tuvimos que haber aprendido todas esas palabras de WH como el what, como who, como where, como when, como why, como which, como how. Todas esas nos las tenemos que haber aprendido qué significan, porque se ponen antes de la pregunta en sí misma. Una pregunta cerrada se puede abrir con cualquiera de estas si encaja. Entonces, por ejemplo, una pregunta cerrada sería, ¿eres bueno jugando fútbol? Are you good playing soccer? Por ejemplo, ¿eres bueno jugando fútbol? Pero vamos a hacerla más sencilla. Vamos a hacerla, ¿Are you María? ¿Eres tú María? Para ponerlo mucho más sencillo y no nos vayamos a enredar. Entonces, ¿eres tú María? Entonces, en este caso tenemos el verbo to be, el sujeto y el complemento. Y siempre para preguntas, el verbo to be va a ir al inicio en esas yes no questions. Pero cuando vamos a hacer una pregunta abierta, debe ir primero una de estas WH antes. ¿Cómo podemos abrir esta pregunta? Por ejemplo, ¿cuál pegaría mejor? Yo diría que where, que significa dónde. Where are you, María? ¿Dónde estás, María? Suponiendo que estamos hablando por teléfono. Hey, where are you, María? ¿Dónde estás, María? Entonces, en ese caso, mire, tenemos la WH, que sería para que lo que nos va a indicar que es una pregunta abierta y que estamos preguntando por un lugar, por dónde. Y luego tenemos la pregunta como tal, la cerradita que teníamos acá antes. ¿Por qué es importante reconocer esto y por qué es importante saber esto? Porque el Grammar Focus ya nos va a hablar de yes, no questions. Así que vamos a, esto lo sabemos por el punto pasado, pero vamos a enfocarnos aquí, en las yes, no questions, en las que empiezan únicamente por el verbo to be y cómo hacemos para responderlo. Recuerden que aquí ya la WH no iría. Entonces, ¿cómo hacemos para responderlo? Entonces tenemos aquí yes, no questions and short answer with be. Preguntas cerradas y respuestas cortas con el verbo to be. Entonces, por ejemplo, are you free? ¿Estás disponible? ¿Y cómo se responde eso? Acuérdense que si son preguntas de yes, no, se responde siempre con yes o se responde con no. Aquí tenemos las dos opciones. Y luego, ¿qué hacemos? Pues ponemos sujeto y verbo. Quien responde y el verbo. Y como estamos hablando del verbo to be, entonces ese verbo tiene que ser congruente con el sujeto el que está respondiendo. Por ejemplo, tenemos are you free? ¿Estás disponible? Responde yes. El que está respondiendo dice lo estoy, I am. O no, I am not. Es importante reconocer que en la negación en inglés, aquí la tenemos, siempre se va a negar dos veces. Al principio, no, I'm not. Y el not, que sería el refuerzo de la negación. O sea que se niega con no y con not. Ambas. Listo, esta respuesta es corta, siempre. Miren que esto sucede en todas estas. Listo. Entonces, miremos la siguiente. ¿Is David from Mexico? ¿Es David de México? La respuesta sería yes. He, porque estamos hablando de él. He is, no, he's not. O no, he isn't, con la contracción aquí de la negación o la contracción con el verbo to be. Cualquiera de las dos contracciones la que se quiera aplicar, pero se aplica una, no las dos. Entonces,
Aquí tenemos que estamos preguntando por alguien más, un tercero. Por ello estamos utilizando una tercera persona del singular que sería he. Y luego pues el verbo to be que pega con he es is. Y pues ya está. Y así con todas. Entonces luego dice, complete these conversations. Y vamos a completar esas conversaciones teniendo en cuenta esto. Listo. Entonces dice, is Miss Gray from the United States? Entonces la respuesta de esto es la señorita Gray de los Estados Unidos. Entonces, yes, she is. Hay un punto. Es de los Estados Unidos. She is from Chicago. Completando la información, ella es de Chicago. Bien. Vamos con un segundo punto y ustedes terminan de hacer los otros dos. English class at 10 a.m. Entonces, vamos a preguntar, estamos hablando de la clase de inglés. Entonces, estamos hablando de una cosa, ¿cierto? Is English class at 10 a.m. Es la clase de inglés a las 10. Entonces ponemos, aquí nos dice no, it. Estamos hablando de una cosa, ¿cierto? Y como es una negación porque ya nos dice no, coma, it is not. Y aquí hace la aclaración. It is, esto también se puede hacer así en contracción. It is, it's at 11, es a las 11. Entonces miren que estas formas de responder son muy sencillas de utilizar porque, bueno, tenemos yes, sujeto verbo to be, que encaja con el sujeto, o no, sujeto verbo to be, que encaja con el sujeto, pero más el no, cuando vamos a hacer la negación. Y eso es todo, eso es así de sencillo. ¿Qué hay que hacer en la parte de lo mismo? Responder estas preguntas con tu información. Are you from the United States? ¿Eres de los Estados Unidos? Entonces, si usted es de los Estados Unidos, dice yes, I am. Y si no lo es, pues dice no, I am not. Es muy sencillo, es bastante sencillo. Entonces, en eso consiste esta segunda parte que sería el segundo Grammar Focus del libro 1, unidad 1. Espero que hayan entendido y espero que les vaya muy bien.